La Escritura dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta mañana vamos a tomar tiempo para estudiar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Ahora, esta es una carta que tiene no menos de 2000 años. Una carta que lo vamos a titular la meditación en una carta de un amigo a otro amigo. Una de las cosas un tanto difíciles en la historia del hombre es ser amigo, tener amigos, tratarse como amigos, relacionarse como amigos. En la Biblia encontramos que en el caso de Enoc, caminó con Dios, fue uno de los primeros hombres en tener una relación íntima con Dios, y aunque no aparece la frase así como amigo de Dios, el caminar con Dios habla de la intimidad entre dos personas que se aman o se quieren.
Pero más tarde, a Abraham sí se le llama amigo de Dios. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 15, dijo que ya no llamaría siervos a aquellos que habían conocido al Señor, a los suyos, a sus discípulos, a aquellos que habían llegado a tener una relación con Cristo. Dice, ya no le voy a llamar siervos. La palabra siervo tenía que ver con esclavo, sino que le llamaré amigos, por la íntima relación que habían llegado a tener entre ellos. En verdad, todo lo que el Señor quiso, lo puso delante de cada uno de los suyos, en este caso de los discípulos, de los apóstoles también, puso todo el conocimiento, porque dice que entre amigos hay una relación tan íntima que el uno sabe las cosas del otro. Así que si nosotros nos identificamos con esta carta, en verdad nuestro Dios a través de Cristo nos ha llegado a constituir amigos. Y es un inmenso privilegio llegar a tener al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, como amigo. Pero aquí tenemos esta carta que está dirigida de un amigo, Pablo, a otro amigo, Filemón, para hablar de un amigo en común que no era amigo en común en un principio. Onésimo llegó a ser amigo de Pablo, llegó a ser constituido como alguien muy especial para él. Onésimo, en relación a Filemón, él era su esclavo, Filemón era su amo. Durante este tiempo, Onésimo había escapado por alguna falta que había cometido delante de su amo, Filemón. Y en su salida, en su huida, había llegado a vivir en una de las áreas más grandes donde se perdía la gente con facilidad, como era Roma. Ahora, es interesante si uno comienza a considerar cómo en la soberanía Dios sigue pensando en todos nosotros. Onésimo no escapaba de la mirada del Señor, de la misericordia y de la gracia de Dios. La urbe romana en verdad había llegado a ser la ciudad donde los que salían huyendo se podrían perder entre las multitudes. Hoy podría ser una ciudad como Nueva York, como México. Siempre pienso que alguien podría perderse en el Distrito Federal en medio de más de 20, 30 millones de personas en esta ciudad. Y con muchas de las cosas que ocurren, uno podría perderse y esconderse por haber cometido una falta. En este tiempo, había no menos de unos 60 millones en el mundo de esclavos. Esclavos que por cometer una falta podrían pagar la pena de muerte. Se dice en la historia de un hombre siendo el amo, su esclavo, mientras él estaba sirviendo las copas en una fiesta, una de ellas se le cayó y fue derramada, y el amo, sintiéndose un tanto avergonzado delante de sus invitados, lo mandó a que fuera tirado delante de las fieras y que las fieras lo despedazaban. Los esclavos eran vistos muchas veces como menos que animales. Pero déjeme decirle esto, es interesante porque si nosotros pudiéramos vernos como esclavos, porque fuimos esclavos del pecado, esclavos de la maldad, pero Dios en su soberanía venía tratando de alcanzarnos a nosotros. Y aquí tenemos una carta de un amigo a otro para hablar de un intermedio, de una persona que inicialmente para Filemón era un esclavo huyendo, cometiendo una falta, y él como amo bien pudo
haberlo recibido para ser puesto en la cárcel como mínimo. Y aún podría haberlo expuesto a la muerte, y él tenía todo el derecho para hacerlo. Pero es interesante, así que quiero que tomemos el tiempo para ver esas pinceladas que nos describen la amistad entre una persona y otra, y pinceladas que nos hablan de cómo nosotros podríamos relacionarnos entre nosotros y vernos como amigos y cultivar dicha amistad. Saben que esto siempre ha sido una carestía en el mundo, porque todo mundo está pensando en los beneficios que va a recibir de la otra persona. Sí, yo te hago esto, pero con la intención, con el interés de que voy a recibir algo a cambio, sea esto expuesto o sea esto implícito. Pero una verdadera amistad vale la pena crearla, desarrollarla, mantenerla y luego abonarla una y otra vez. Una de las primeras pinceladas que encontramos aquí es en la introducción de la carta. Pablo, en no menos de 9 de sus cartas, siempre él dice apóstol. En su introducción siempre él antepone el hecho del llamamiento del Señor al ministerio, al apostolado. En la mayoría de las cartas se describe de esa forma, no por presunción, sino más bien como sello de su apostolado, de su llamamiento. Pero ahora está escribiéndole a uno de sus amigos, y dice en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. No encontramos que él trate de sustentar delante del destinatario de la carta, sino más bien las muestras de la relación. Esto es importante porque cuántas veces nosotros tratamos de impresionar a otros con el título que tenemos. Tristemente vivimos en un mundo donde la mayoría piensa que nosotros somos alguien por lo que tenemos, sea un título, sean posesiones, sea algo que nos distingue. Pero Pablo no trata de impresionar porque está escribiendo a uno de sus amigos, no trata de convencerlo de su llamamiento porque ese amigo lo conoce, Filemón lo conoce. Entonces Pablo sencillamente en su introducción en la carta pone una pincelada. Cuando hablamos de pinceladas, es la expresión condensada con la que se describe, se relata o se expone algo, ideas, rasgos, etcétera. Pero es interesante que aquí comienza a hablar en la carta, en la introducción, una de las pinceladas que nos dice de la clase de amistad y de amigo a otro amigo. ¿Saben, hermanos, que muchas veces los padres aún con los hijos en su hogar, mientras los hijos están todavía bajo la cobertura del techo de la casa de los padres, con todo y eso valdría la pena de considerar cuál llega a ser nuestra relación con ellos? Casi siempre estamos tratando de imponerles, porque nosotros somos los padres, ellos tienen que hacer lo que nosotros decimos. Y aún más tarde, cuando estos han salido del seno del hogar y ahora tienen su propia familia, los padres tratamos muchas veces de decirles qué es lo que tienen que hacer y les recordamos que nosotros somos los padres. Les recordamos que nosotros tenemos mayor experiencia. Les imponemos. Si Dios, siendo creador del universo, siendo como Él es, santo, tenía a Abraham como su amigo, le permitió equivocarse a su amigo, le dijo lo que convenía, pero le permitió equivocarse. En esta ocasión, cuando esta carta está siendo escrita y cuando ahora nosotros le estamos dando lectura, encontramos que este amigo, Pablo,
No le dice de sus títulos, no le dice absolutamente nada más que quizás lo mayor que podría mostrar para con su amigo es que él era un prisionero de Cristo. Ahora, no era prisionero de Roma, tampoco era prisionero de las circunstancias, tampoco era prisionero de los líderes religiosos de su época. Aún escribiendo a los hermanos en Galacia, nos describe cuando él subió a Jerusalén y primero compartió con Pedro, no para competir con él, sino para ponerse de acuerdo en el evangelio que tenían, que Dios les había concedido. Y más tarde se reunió con los demás apóstoles y hubo compañerismo y hubo claridad. Tú te vas a los gentiles, Pablo, y Pedro dice a los judíos. Ahora, en otras palabras, Pablo reconoce que si hay algo que lo hace ser alguien, es ser prisionero de Cristo. Y en esta hora nosotros en verdad deberíamos considerar que no son las circunstancias las que nos deben tener prisioneros y angustiados. Nosotros debemos de considerarnos como prisioneros de Cristo, donde la sangre de Cristo circula, donde la intención, el deseo y el anhelo que haya en el corazón de cada creyente es el hecho de poder servir voluntariamente con buen ánimo a aquel que nos llamó para ser sus hijos, pero también nos llamó para que nosotros le sirviéramos de buena voluntad. Así que Pablo, cuando escribe esta carta, no se refiere al título que él tiene, más bien se refiere al ministerio que Dios le ha dado y sobre todo quién es que lo ha llamado, y que no son ni las circunstancias, no es un grupo religioso el que lo tiene como prisionero, sino es Cristo. No es Roma. Roma representa a un sistema político y religioso también. Él no estaba asediado por tal cosa, aun cuando estaba engrillado, aun cuando estaba encarcelado, no era eso lo que lo detenía. Así que Pablo dice que esta carta va dirigida al amado Filemón, un amigo. Siempre debería de ser nuestro amigo y sobre todo nuestro amado, aquel que amamos en las buenas y en las malas, en los momentos críticos como en los momentos de alegría. Es bien triste porque la sociedad de nuestro mundo no es así. Y en un momento dado le damos la espalda a alguien que un día dijimos que hasta podíamos dar la vida por él. Aquí Pablo no se refiere a sus títulos, sencillamente está dirigiéndose a un amigo y lo llama, lo proclama, nos hace saber que es amado. Dice el versículo, y estos son los pincelazos que encontramos de la descripción de alguien que habla de un amigo a otro amigo. Saben, hermanos, que comenzando desde nuestro hogar debería ser tal la actitud, tal nuestras relaciones, donde somos amigos, donde nosotros amamos al prójimo o al que está más próximo entre nosotros. Dice, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pero no solamente Filemón era amado, sino también la familia. Qué tremendo ejemplo para nosotros hoy día. Lo ideal sería que en la familia del Señor todos fuéramos amigos. Y yo tengo que aceptar que no somos amigos. Somos hermanos en Cristo. Pero lo ideal, el anhelo del Señor, si Dios se ha dignado en ser amigo de nosotros. Él dice en Juan 15:15, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos, porque el Señor, como amigo de nosotros, nos ha dado toda su palabra para que nosotros podamos saber todo lo de Él, todo lo que concierne a Él. Lamentablemente, por nuestra mente finita y por nuestras negligencias, nunca vamos a tener el conocimiento total hasta un día que estemos en su presencia.
pero Él lo ha puesto a nuestro alcance. No solamente era amigo de Filemón, el hombre de la casa, sino dice allí el versículo 2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo. En otras palabras, a su esposa de Filemón y a su hijo Arquipo, nuestro compañero de milicia, y el saludo que está aquí expresando está dirigido al amado Filemón, a la amada familia Apia y Arquipo. Y también el saludo está dirigido a la iglesia que estaba en la casa de ellos. Era donde se congregaba una buena parte de la congregación de Colosas. Ahora es interesante que él se dirige a la familia, a Apia y a Arquipo. Le llama también amada, y también en este caso a Arquipo, una familia amada. Ahora es interesante, cualquiera de nosotros podría decir que esas palabras allí fueron puestas así al azar. No tenían intención, porque la petición que iba a presentar más adelante era sobre su amigo Onésimo, y Onésimo era esclavo de la familia del hermano Filemón. Y Apia, en aquel momento, la costumbre era que la mujer, la esposa, era la administradora, la supervisora de todos los esclavos. Un ejemplo lo encontramos en el libro de Proverbios con la mujer que conocemos, que es la mujer virtuosa. Ella estaba al cuidado de todos los siervos, de todos los que servían en la casa, era la que supervisaba. Y Apia, en otras palabras, ella también estaba involucrada con Onésimo. Pero antes de llegar a la petición que él iba a presentar acerca de su amigo, está dirigiendo la carta a su amigo Filemón y a su amiga, la familia Apia y Arquipo. Ahora, mis amados hermanos, estas pinceladas deberían de estar en nuestras relaciones como amigos. Lamentablemente muchas veces no podemos hablar de que tenemos varias familias que somos amigos con ellos. El Señor enseñó en el Antiguo Testamento que los hijos deberían seguir cultivando la amistad que habían adquirido o que habían hecho sus padres en el pasado, y que no se olvidaran de sus amigos, que siguieran cultivando esas relaciones. Ahora es interesante que estas pinceladas nos hablan de una relación íntima entre un hombre, Pablo, con Filemón, pero también con su familia. Y luego esta familia había abierto las puertas de su casa como una muestra del corazón que ellos tenían, tanto de Filemón como el resto de la familia, el corazón que tenían por el Señor. Así que sigue diciendo el pasaje que Pablo está diciéndoles a ellos que desea gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo era una relación que a través de la amistad que tenía con Filemón, también con su familia, y ahora alcanzaba el grupo que se reunía en aquella casa de un saludo de parte de Pablo. Ahora, continuemos con las pinceladas en relación a Pablo con su amigo Filemón. Comienza hablando de las características de Filemón. Lo ideal es que nosotros podamos descubrirlas y aprenderlas, apropiárnoslas para nuestra vida. Carecemos de estas características. Es interesante como un pintor, un día de esto veía como en una película el pintor de un cuadro primero tomaba el tiempo para dar unos cuantos pincelazos o con el crayón para poder ir dando la idea.
pero no fue en un solo día que él pudo realizar dicha obra. Conozco a alguien aquí en El Salvador, en San Miguel, que hay momentos en que no está inspirado. Así que él mejor sale y pasa un tiempo ahí en la calle y luego regresa a su casa cuando tiene algo de inspiración y continúa, o comienza y luego continúa, pero dando los pincelazos a un cuadro que más tarde, al terminarse, quedará como algo maravilloso. Y hasta el día de hoy hay cuadros que han logrado mucho renombre y por ende también los pintores. Pero quiero que sigamos qué pinceladas nos dan estos, en este caso Pablo en relación a Filemón, hablando de la amistad. Dice en el versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Cómo había llegado a ser Filemón para la vida de Pablo? Dice que Pablo da gracias a Dios por él, por Filemón, pero luego le hace saber, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Eso quiere decir que la vida de Pablo era una vida de oración. Pero entre su momento en esos momentos de oración, en ese tiempo que él siempre estaba orando, venía a la memoria su amigo. Pablo no solo estaba tratando de rellenar una carta, que todo su anhelo y su propósito era conseguir el que Onésimo fuera bien recibido, sino más bien nos describe a un amigo. ¿Cuánto nosotros podríamos hablar de los hermanos? ¿Cuánto nosotros estaríamos dispuestos para tener un corazón como este y decir, doy gracias a mi Dios por fulano? O cuando nos relacionamos, nos vemos, o nos enviamos un mensaje. Está bien, muchos de los mensajes que recibimos son mensajes prefabricados. Y a veces solo los estamos reenviando. Está bien, magnífico. De vez en cuando exprésele lo que usted verdaderamente siente por la persona a quien usted le escribe. Exprésele, no frases prefabricadas, sino lo que usted tiene en su corazón. Pablo le dice a Filemón, doy gracias a Dios por ti. Ahora, luego nos describe por qué cosas daba gracias a Dios Pablo. Y le hace saber que él siempre está en su memoria. Mis amados hermanos, sinceramente, cuando pienso en Pablo, cuántas personas él amaba. No a todos les dice tales cosas, pero a muchos de ellos, entre ellos los corintios, y cómo había espacio en el corazón y en la mente de Pablo. ¿Cuánto más en la mente y el corazón de Dios? ¿Sabe que Él dice que amó a todos? La Biblia dice en Juan 3:16 que nos amó a todos, amó al mundo. Hay espacio en el corazón de Dios, hay espacio en la mesa de Dios. Si usted que me está oyendo nunca ha recibido a Cristo, déjeme decirle que Dios está extendiendo su brazo. Lo extendió hace 2000 años, lo extendió desde el principio en la creación, lo extendió desde antes de la creación. Él pensó en la redención, Él pensó en acercarse a nosotros. Él siempre ha querido ser amigo nuestro. Él siempre nos tiene en su mente. Aun cuando usted y yo muchas veces nos alejamos de Él, Él siempre nos sigue amando. Así que en esta ocasión, otro pincelazo que encontramos es las muestras de agradecimiento de Pablo hacia Dios y la memoria que él tiene de su amigo. Versículo 5 dice, ¿por qué es que lo lleva siempre en su mente y en su corazón? Dice el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ahora noten qué había llegado a despertar, qué había llegado a ver en el corazón de Pablo y en la mente de él. Él sabía
la vida de Filemón. Dice que él oía, oigo del amor y de la fe que tenía en dirección al Señor Jesús y en dirección a todos los santos. La Biblia dice en el libro de Proverbios que para tener amigos, para ganar amigos, hay que mostrarse amigos. Nosotros debemos cultivar, eso está en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. En esta hora vale la pena que nosotros podamos encomendarnos los unos a los otros, relacionarnos los unos a los otros, pero la pregunta es, ¿cuánto podría de decirse del amor que usted tiene para con el Señor? Pablo aquí está reconociendo, está dando los pincelazos de qué era lo que le llevaba a considerar a Filemón un tremendo amigo. La fe y el amor hacia el Señor Jesús y hacia los santos. ¿Cómo era Filemón? Amaba a Jesús y amaba a los hermanos. Saben que nosotros vivimos en un mundo donde tenemos una lucha con nuestra carne. ¿Cuántas veces juzgamos de una y otra manera para poder decir, no, a este no lo bendigo, a este sí, a este no? En verdad Dios dice que hace derramar su lluvia sobre quienes, justos e injustos. Nosotros tenemos que tener mayor espacio en nuestro corazón. Dice que él amaba a los santos, no dice que amaba a los fieles, en el caso de Filemón. Oigo del amor que hay en ti hacia el Señor Jesús y hacia los santos. No dice los que hacen la voluntad de Dios. La palabra santos alberga a todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Vale la pena encontrar estos pincelazos para que nosotros podamos cultivar nuestras relaciones y lo ideal es que entre todos nosotros pudiésemos ser amigos, abrir el corazón para ser amigos. Pero no solamente oía de la fe y el amor. Versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento y el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación. ¿Cuándo fue la última vez que pudimos expresarle a alguien nuestra gratitud por algo? A ese amigo o a esa amiga. Dice aquí, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Lo que oímos de ti, Filemón, lo que me doy cuenta de ti, produce en mí gozo y consuelo. Pablo con frecuencia, cuando hablaba de aquellos que él amaba, dice que eran su gozo. Filemón era uno de ellos. Filemón era uno de estos amigos a quien otro amigo se está dirigiendo, y él dice que la vida de él no le despertaba como competencia, no le despertaba rivalidad. La vida de Filemón lo que hacía producía gozo en él. ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de alegrarnos por el beneficio de un hermano, nosotros nos sentimos envidiosos y resentidos con el Señor porque a este le ha dado quijadas y él no las puede usar? A este le ha dado dinero y él lo ocupa para cualquier otra cosa. Déjeme decirle esto. ¿Cuánto nosotros podríamos gozarnos por la bendición que Dios tiene para con otros? Por alguien que es influyente en la vida de otros. Pablo sin duda no podría llegar a todos los que a través de Filemón había llegado. Nuestro Dios ahora camina, nuestro Señor Jesucristo camina a través de nuestros pies y habla a través de nuestra boca. Y nuestras actitudes, nuestras acciones hacia
otras personas muchas veces hacen que la puerta se cierre para que el evangelio no corra en la vida de ellos, o hacen que esto abra la puerta. La Biblia dice que Cristo está en el cielo y está en nuestro corazón en la persona del Espíritu Santo, pero las personas creyentes y no creyentes a quienes miran es a nosotros. Cada vez que usted y yo mostramos una mala actitud para con alguien, probablemente cerrará la puerta del corazón para que lleguen a conocer al Señor Jesucristo. Para Pablo, la vida de Filemón lo que producía era gozo y consuelo. Sigue diciendo el 7, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Si algo debemos de dar gracias al Señor, es que Dios utiliza la iglesia y utiliza nuestras vidas para confortar el corazón de otros. Pero tristemente, en lugar de ser nosotros consuelo para otros, estamos dando lástima delante de los inconversos y aún delante de otros creyentes. Pablo no está diciendo que bueno, sí, me gozo porque tú eres un hombre rico y cada día vas creciendo en tus empresas. No, habla de las acciones de Filemón hacia otros. El amor que tenía hacia Jesús y el amor que tenía hacia otros, hacia los creyentes, a los corazones de los santos. Dice, muchos de los santos han sido confortados por ti, consolados, han recibido refrigerio. Y allí sigue dando las pinceladas. ¿Qué era lo que estaba haciendo que Pablo pudiese tener una amistad tal donde él no se presenta? No, yo soy, te escribe el licenciado fulano de tal, te escribe el reverendo fulano de tal. No, dice tu amigo, el prisionero de Cristo, el siervo de Cristo, el obrero del Señor. Vivimos en tiempos en que nosotros tratamos de influir en las vidas de otros, pero de hacernos sentir, en lugar de poder cultivar una relación de tal forma que entre nosotros pueda haber una amistad abierta, una buena amistad que honra el nombre del Señor y que desafía a aquellos que no conocen al Señor. Así que ahora, después de haber hablado de las cosas que eran, de las pinceladas que mostraban el carácter y la vida de Filemón, dice en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Ahora, Pablo podría haberle mandado lo que convenía. La petición que le iba a presentar bien podría venir como una orden por la ancianidad de Pablo, por el ministerio de Pablo siendo apóstol. Él era una autoridad de parte del Señor, pero Pablo no acude a dicha posición de autoridad. Saben, hermanos, que ahora en el ejercicio del ministerio, muchos de nosotros nos volvemos empleadores o empleados. Nosotros deberíamos de ser consiervos entre nosotros, sirviendo al Señor. Ahora Pablo le dice, más bien te ruego por amor, por lo cual, aunque tengo, versículo 8, mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Ahora Pablo se describe en esta pincelada, se describe por su amigo, se describe en la relación de amistad y dice, no te lo vengo a decir como impuesto. Mis amados hermanos, aún el Señor nuestro Dios, según Romanos capítulo 12, la Biblia dice, os ruego. Aún el Señor en algunos momentos nos dice el mandamiento y nos da el mandamiento. Pablo mismo algunas veces
tuvo que escribir como mandamiento, pero en esta ocasión es a su amigo el que está hablando. Ahora, Dios también nos ha tomado como amigos y Él está interesado que le sirvamos voluntariamente, que estemos dispuestos a hacer lo que es agradable a Dios, no por la fuerza, ni por el miedo, ni porque las circunstancias nos están empujando, sino por amor al Señor. Dice aquí el versículo: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Es increíble. Está hablando de anciano, no de anciano en el sentido de ser apóstol o pastor, sino anciano en edad. Dice: te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Y ahora le presenta su petición. ¿Cuál era la petición? La petición era: recibe a Onésimo, tu esclavo, el que te fue inútil. Ahora te ruego que lo recibas. Y es interesante, le pide que lo reciba ya no más como un esclavo, sino como un hermano, como algo más que esclavo. Ahora, mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros le obedezcamos voluntariamente. Dios quiere que le sirvamos voluntariamente. Dios quiere que nosotros nos movamos, que si algo nos va a estimular es el hecho de que Dios se ha mostrado amigo con nosotros. Siendo como somos, gusanos en este mundo, Él, a través de la persona de Cristo, quien se presentó delante de Él pagando por nuestras deudas, Él quiere que nosotros le podamos servir, que le podamos dar nuestra vida, todo lo que somos, por amor. Pero luego la petición era por Onésimo. Le hace saber que este Onésimo se convirtió a Cristo en la prisión. Ahora, Pablo le recuerda que él, siendo su esclavo, seguía siendo dueño. Y el único que podría cambiar el estatus de Onésimo era Filemón. Él es que le podría dar libertad, o él es el que le podría llevar al patíbulo. Pero ahora recuerden, es un amigo dirigiéndose a otro amigo para hablar por un amigo que está en la parte media, Onésimo. Quiero que vean el versículo 13, dice: yo quisiera retenerle. Ahora, sin duda, Onésimo había mostrado ser un hombre servicial y le servía mucho a Pablo. Y él estaría dispuesto para quedarse con Pablo. Pero Pablo se lo envía a Filemón porque él es el dueño, pero además para que Onésimo pueda disfrutar la libertad espiritual en Cristo y la libertad también física. En verdad, cuando vinimos a Cristo, esclavos éramos del pecado y de la maldad. Él nos hizo libres y somos libres para siempre. Pablo le dice a él: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. En otras palabras, Pablo esperaría que Onésimo, al llegar a Colosas y que Filemón le diera la carta de libertad, Onésimo pudiera regresar para servirle. Yo quisiera retenerle, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Mis amados hermanos, Dios quiere que le sirvamos a Él y a su pueblo, no por necesidad, ni por la fuerza, sino voluntariamente. Pablo podría mandarle lo que convenía, pero qué tremenda enseñanza para nuestras vidas, que nosotros debemos de esperar que los demás obedezcan al Señor
voluntariamente, no de necesidad. Muchas veces estamos obedeciendo al Señor porque queremos alcanzar algo que todavía no hemos recibido. Pablo, él espera que su amigo haga lo que es correcto, lo que es agradable, lo que es digno, pero que lo haga no por necesidad, sino él por su disposición, por su propia voluntad. Versículo 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ahora déjeme decirle esto. Todos hemos querido perdernos, aunque no nos hayamos movido de la ciudad o del país, todos hemos querido perdernos en la multitud y no asumir nuestra responsabilidad de pecado delante de Dios. Pero Dios ha fijado sus ojos en nosotros. Pablo dice, quizás para esto se apartó de ti. Sin duda, Dios permitió todo eso en la vida de Onésimo para que conociera a Cristo y fuera libre de sus pecados y fuera perdonado de sus pecados y luego llevarlo de nuevo a su hogar donde antes era esclavo y ahora llegaría a ser parte de la familia en Cristo, en Colosas. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como a más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora Pablo, la petición de él es, no solo lo recibas como esclavo, recíbelo como amigo, recíbelo como hermano, porque para mí, le dice Pablo, es amado. Es mi amigo. Onésimo había llegado a ser amigo de Pablo. Había llegado a ser amado de Pablo. En esta hora, yo sé que muchas veces pensamos que nuestros hijos, los que están a nuestro alrededor, sí les amamos, pero nuestras actitudes, nuestras acciones no muestran, no dan los pincelazos realmente que son nuestros amigos y que son nuestros amados. Porque siempre nosotros estamos considerando cualquier otra cosa, cualquier otro detalle para poder mostrar nuestro amor hacia ellos. La Biblia dice que siendo aún como somos, Cristo nos amó y nos ama. En esta hora, Dios quiere ser su amigo. Y para aquellos que ya hemos creído que somos parte de los santos, quizás yo no sea de los fieles, pero qué bendición que soy parte de los santos y Él me dice que me ama, que me recibió en su hogar no como esclavo, sino como hijo y como amigo y como amado. Como iglesia, ¿cómo recibimos a aquellos que vienen llegando a la familia del Señor? ¿Cómo recibimos a aquellos que probablemente se apartaron del camino? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Déjeme decirle esto. Cada vez que el enemigo viene para poder acusarnos delante del Padre, siempre se presenta el Hijo para decir, yo ya pagué por sus culpas. Y Él sigue siendo amado y sigue siendo amigo. Ahora, eso no quiere decir que por causa de nuestra desobediencia no recibiremos consecuencias. Sí, las vamos a enfrentar, pero quiero que recuerde, Dios le sigue amando, nos sigue amando. ¿No cree que valdría la pena que nos identificáramos con Filemón y que se pudiera decir de nosotros que amamos y tenemos fe en relación a Jesucristo y en relación a los santos? ¿No cree que valdría la pena que cuando alguien nos presenta una petición, nuestro Dios nos presenta la petición, recibí a este que yo acabo de perdonar, no le esté viendo todo su pasado,
No le estés viendo si era una ramera o un drogadicto o un estafador. No le estés viendo que viene como venga, recíbele. Porque el Señor podría decir que nosotros le debemos a Él. ¿Cómo estamos recibiendo a aquel que viene llegando a la familia o que en la familia no ha sido alguien que ha vivido o esté viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿No creen que vale la pena ser un Filemón? La carta de un amigo, nuestro Dios, a un amigo, nosotros. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, gracias. Gracias por ser mi amigo. Señor, perdóname porque tantas veces he hecho lo incorrecto. No me he mostrado misericordioso. No me he mostrado amigo. Señor, si quiero tener más amigos, tu palabra me dice que yo tengo que dar el primer paso para ganar más amigos. Señor, muchas veces un saludo, cuán mezquinos somos, Señor. Perdóname a mí, perdónanos. Cuántas veces menospreciamos a los que están en nuestro derredor, allí donde vivimos, en la comunidad donde vivimos. Señalamos y condenamos a aquel que ni te ha conocido y vive una vida fuera del lugar, no como nosotros probablemente vivamos. Oh Dios, ayúdanos a ver a aquellos que no te conocen con ojos de misericordia. Onésimo, un delincuente, un inútil, llegó a ser útil solo por el amor expresado de un hombre que también estaba en la prisión. Y sin duda el Señor lo llevó a la prisión para que, entre otros, como el carcelero de Filipos y la familia del carcelero, y aquí Onésimo, Señor, te conocieran. Perdónanos, perdóname a mí, Señor, porque cuán mezquino muchas veces soy. Señor, ayúdame a que la gentileza pueda ser mostrada a todos los hombres. Tú estás cerca para venir. Señor, ayúdanos como iglesia, como creyentes, a mostrarnos amigos, a no juzgar, señalar, juzgar y condenar. Filemón tuvo un corazón. Pablo sabía cuál iba a ser la respuesta de Filemón desde antes de escribir la carta, porque conocía a Filemón. En esta hora, en el amor de Cristo en nuestros corazones debe de hacer posible que nosotros podamos traer a otros y permitir a otros que te conozcan. Señor, esclavo era yo sin esperanza, como Onésimo. Señor, un día Onésimo regresó para ser parte de la familia tuya, para ser libre de la esclavitud. Señor, ¿cuántos de nosotros no estamos siendo libres? Porque las circunstancias nos llevan al punto de no vivir una vida llena de paz. Pablo concluye diciendo que la gracia y la paz sea sobre la vida de Filemón y su familia, la iglesia, juntamente con Onésimo. Te ruego, oh Dios, por nuestras vidas. Y ahora, si usted no tiene a Cristo en su corazón y usted quisiera recibirlo como su Salvador personal, yo le ruego que hable con el Señor
y le diga: Señor Jesús, ven a mi corazón, perdóname. Si usted quiere orar a Dios, dígale: Señor Jesús, perdóname. Sé que he pecado contra ti. Me arrepiento. Te abro la puerta de mi corazón. Gracias por ofrecerme tu amistad y sobre todo el perdón de mis pecados. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Si usted oró, Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos, pero si usted quisiera compartirlo con nosotros, escríbanos a la dirección de correo y compártanos la bendición que ha sido la palabra del Señor para su vida. Que Dios le bendiga. Nos vemos esta noche a las 6 de la tarde. Dios le bendiga.